Hola, sí, se oye, ¿no? Vale, bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por venir de momento, ya veremos si se va añadiendo más gente. Bueno, el nombre del pitch es un poco largo, ¿vale? No supimos cómo sintetizarlo, pero básicamente es un poco hacer un poco de futurología de cómo afectará la situación actual de guerra en Ucrania, inflación, subidas de tipos de interés, etcétera, al panorama inmobiliario de compraventa sobre todo, que es lo que hacemos nosotros en InmoSelf, y un poco las soluciones que el PropTech, con una propuesta como la nuestra, pues puede aportar a una situación como esta. Vale, a ver, vemos en primer lugar un poco foto en perspectiva del panorama actual. En primer lugar tenemos el tema de guerra en Ucrania, pues el sector inmobiliario español y europeo en general, digamos, está un poco pues momento de incertidumbre, ¿no? Digamos que los números del primer trimestre son buenísimos, se acercan a tendencia 2007-2008 a nivel de números, o sea, al nivel de número de compraventas, volumen, precios, etcétera, está todo muy arriba, pero son números que quizá son un poco engañosos porque la afectación del tema de la guerra y situación macroeconómica pues todavía no se ha notado porque tenemos números de enero a marzo, pero no tenemos final de marzo y ya abril, con situación de guerra y situación general más complicada. Bueno, estamos también ante una posible recesión, las bolsas están bajando, bolsas tanto a nivel europeo, que ya están muy afectadas hace 2 meses, como a nivel de Estados Unidos también, grandes compañías que se han desplomado en bolsa, Netflix, Facebook, etcétera. Y entonces es un momento pues, de estos de un poco de incertidumbre, digamos. Hay como cierta desconfianza en el sector, un poco a verlas venir de cómo estará en los próximos meses el tema de precios, demanda, etcétera. Después está el tema de la inflación también. El tema de inflación en la zona euro, que bueno, inflación importante. En España hemos llegado a los 9 puntos en el mes de marzo. Abril ha bajado un poco, pero en comparativa con el año pasado está disparada. Y bueno, digamos que todas estas características, esto de carácter alcista, pues hacen que 2022 pues ya se vaya viendo que será un año complicado, digamos. Todavía no hay datos para poder asegurarlo, pero se ve que es como, digamos, una concatenación de factores, es como una tormenta perfecta de, pues esto, inflación, guerra y, bueno, inestabilidad, digamos, también en España, inestabilidad jurídica en algunos sitios, especialmente en Cataluña, Barcelona, etcétera. Y bueno, todo esto pues lleva a que afecte al inmobiliario, digamos. En algún momento pues veremos si hay afectación. Vale, el primer trimestre, como decía, ha sido buenísimo a nivel de ventas, digamos, con récord de ventas, acercándose a volúmenes de 2007-2008, previo a crisis financiera y crisis de burbuja inmobiliaria, etcétera. Ha sido muy bueno y ha habido incrementos de precio, pues este aumento del 4% global en precios, empujado sobre todo por grandes ciudades, Barcelona, Madrid, y por Baleares también. Pero lo que decía antes, un poco distorsionado porque todavía no tenemos los datos de cómo ha afectado la situación de guerra en Ucrania. ¿Ok? Y lo que sí que hemos visto es que toda esta situación ha llevado a un incremento de la demanda de compraventa extranjera. Es decir, se ha ido, digamos que en los últimos trimestres, desde hace un par de años, ha ido subiendo paulatinamente. El año pasado se quedó en un 11 justito por ciento, el tema de compraventas de cliente extranjero, y ahora ya ha subido hasta más de un 13%. ¿Okay? Toda esta situación que decíamos llevará a que haya, entendemos, más interés de compraventa extranjeros. También por tema de devaluación del euro. Es decir, el euro ha bajado un 8% desde principios de año hasta ahora frente al dólar. Entonces, ¿esto que lleva? Pues a que el cliente, digamos, extranjero, sobre todo extracomunitario, de fuera de la Unión Europea, pues esto tenga interés porque realmente a nivel de balanza comercial pues le va bien. ¿Qué preveemos nosotros? Esto es un poco futurología, igual, bueno, es un poco echar los dados, pero creemos que quizá a nivel español y europeo habrá una cierta caída de la demanda, digamos, a nivel de compraventas, por toda esta situación que decíamos de muchos factores que nos llevan a pensar que si históricamente esto ya pasó hace pues, unos 14 años con la crisis anterior,
no, igual no sería tan grave porque el sector se ha autorregulado y ahora funciona, digamos, mejor, sobre todo a nivel de hipotecas, etcétera, pero costes energéticos disparados que afectan a construcción, promoción inmobiliaria, el incremento del IPC, digamos, de las familias con más costes, etcétera, menos ahorro, la hiperinflación, los tipos de interés, ahora el Euribor ya está en positivo, pasado verano ya se prevé que habrá subida otra vez de los tipos de interés. Esto que lleva pues, a que baje la renta disponible de las familias, digamos, y a que una operación, digamos, de compra pues sea más complicada de asumir. También hay el tema de mayor dificultad para obtener la hipoteca, es obvio, es decir, mayores tipos de interés, situación económica compleja. Esto también creemos que ya se ha demostrado en el último mes de abril, con números que ha subido la demanda de alquiler, los alquileres han subido, es decir, precios se ha incrementado un 4% a nivel español en general, y en Madrid y Barcelona ha subido más de un 4%. Es lógico, es decir, si baja por esta situación macro la demanda de compra, sube la demanda de alquiler. ¿Okay? Y esta devaluación del euro, de un 8% desde el principio de año, pues ha hecho que crezca esta demanda de inversores extranjeros. Digamos, a nivel de inversión pura, 90% es cliente extranjero, a nivel de residencial ha subido hasta el 13%. Es decir, del 11 al 13 en 3 meses. Y esto, pues, según nuestras previsiones, a corto y medio plazo se verá resentida la demanda. Igual ahora no lo estamos notando, pero es lo que pensamos desde Mosel. Pues esto, renta disponible a final de mes es menor, costes energéticos disparados, etcétera, y esto se traslada al IPC. Entonces, pues entendemos que a nivel de la inversión, que es una compra de una vivienda, pues se va a resentir. A esto se suma la dificultad para obtener hipotecas, tipos de interés al alza, Euribor en positivo ya desde marzo, y el BCE anunciando que a partir de verano no comprará deuda, es decir, los tipos van a subir en general. Esto lleva pues menos capacidad para poder financiar la compra y que los compradores se ven obligados a aumentar el ahorro para comprar, precios a la baja y más demanda de alquiler. ¿Okay? Mercado español de 2021 de compra extranjera, ¿okay? También estoy insistiendo en este tema de extranjero porque nuestra propuesta de valor va un poco en este sentido, ¿eh? Es decir, nuestro target al que nos orientamos es cliente extranjero, tanto el que invierte como el que compra segunda residencia, como el que viene a retirarse, digamos, a España. Bueno, tuvo un volumen de 9.000 millones el año pasado, representa un 11% del total de compraventas que se dan en España, con 61.700 operaciones de compraventa. Y con foco en áreas, digamos, del Levante, las Islas Baleares, Canarias y también Madrid-Barcelona, más en sector terciario, digamos, en locales comerciales, oficinas, naves industriales, etc. El primer trimestre ya ha subido, es decir, ha pasado de un 11% a un 13%, como decía antes, en residencial, sobre todo, y representa más de un 90%, el 91% creo, en operaciones de inversión, sobre todo enfocó también mucho en Madrid y Barcelona. Este comprador, pues esto representa el grueso de la inversión total, y a nivel de nacionalidades, UK, los británicos continúan siendo pues digamos, el cliente principal, representan un 12% del total de operaciones de compraventa por parte de extranjeros en España, seguidos de alemanes, franceses, marroquíes, también por mucha población marroquí que vive en España, suecos, belgas, es decir, en realidad el inversor extranjero está muy localizado a nivel europeo, el que invierte en España. Entonces, toda esta situación, como decía antes, lo que va a suponer es que este cliente extracomunitario, fuera de Europa, situación de crisis, digamos, y por la devaluación, sobre todo del euro, que como decía ha bajado un 8% desde principios de año, pasa de estar a 1,14 en frente al dólar a 1,05. Esto lleva a que este perfil de inversor americano de Estados Unidos, suramericano también, esto ya hemos visto que ha habido, por ejemplo, aquí en Madrid ha habido operaciones, digamos, importantes de compra de edificios para oficinas, para terciario, de comprador mexicano sobre todo. Middle East o Asia, pues este inversor realmente se sienta atraído para hacer inversión en mercado español. ¿Okay? Y esto ya estamos viendo que está pasando y es lo que pensamos y prevemos que va a suceder en los próximos meses. Y como decía, tipo de producto que busca este inversor extranjero, sobre todo el inversor
oficinas, hoteles, viviendas de lujo alto standing, locales last mile, esto digamos con el boom desde la pandemia de e-commerce y de digamos plataformas de delivery, pues también locales para poder hacer pues esto, franquicias digamos de comida a domicilio para Globo, etcétera. El living también tendencia que está ahora muy de moda y a nivel de inversión es interesante. Health, a nivel residencias más de lujo, digamos, para ancianos. Y también mucho foco en sostenibilidad, es decir, en edificios, etcétera, que ya estén a nivel de sostenibilidad, que Madrid y Barcelona se están posicionando muy bien en este mercado. ¿Qué les pasa a estos compradores extranjeros que vienen a invertir en España, tanto a nivel de inversión como a nivel de compra de segunda residencia, como compra de vivienda para jubilación o retired? Bueno, es complicado comprar de forma remota, es decir, un cliente de UK, un cliente del norte de Europa, de Dinamarca, Suecia, Noruega, holandés, etcétera. Bueno, desconoce en muchos casos, no conoce el idioma, desconoce sobre todo la legislación del país, la normativa, y el proceso de compraventa pues se hace esto largo, costoso, es complicado y hay una cierta desconfianza, es decir, sobre la forma tradicional, digamos, de hacer compraventas. Siempre necesitan de un acompañamiento por parte de un profesional inmobiliario, digamos. Desde Imoself lo que queremos hacer es acompañarles, pero de forma digital, es decir, a nivel, nuestro modelo más innovador, disruptivo, es poder darle esta confiabilidad, esta transparencia, digamos, este acompañamiento sobre todo en la parte legal al comprador extranjero remoto, ayudarle también, porque el tiempo promedio de un proceso de compraventa es largo, 60 días, y puede ascender a nivel de costes hasta 20.000 euros. Nosotros en este sentido, nuestra propuesta es 5 visiones, digamos, en la web. Y los fraudes han aumentado desde 2017 un 45%. Y los más afectados a nivel de fraude, bueno, digamos, ofertas falsas, ofertas duplicadas en portales inmobiliarios generalistas, pues como Idealista, como Habitaclia, Fotocasa, etcétera, son el cliente extranjero que desconoce un poco el mercado y cómo funciona. ¿Qué hacemos desde Imoself para este cliente extranjero? Bueno, le acompañamos, digamos, en todo el proceso de compraventa. Le damos esta confianza en este proceso, bueno, pues para solucionar estos pain points, digamos, que tiene el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos un portal, pero no somos un clasificados, no son solo anuncios de propiedades, sino que verificamos la propiedad antes de poder publicarla. Es decir, pedimos que el agente que tiene la propiedad en exclusiva o el propietario suba toda la documentación de la propiedad para poderla publicar. Es decir, si una propiedad está publicada en nuestro portal, significa que está apta para la venta y está todo, digamos, correcto a nivel de documentación, etcétera. Y por otro lado, al perfil de comprador también le verificamos, es decir, tiene que subir su documentación, DNI, etcétera, le hacemos un informe de blanqueo de capitales básico y así vemos que también es un comprador apto. Claramente, este cliente extranjero necesita del apoyo también de profesionales en el mundo offline, pero nosotros lo que queremos es tener una solución integral a nivel digital, a nivel online, que 100%, digamos, pues tenga esta confianza, esta seguridad en que está comprando un producto, digamos que acorde a lo que se ofrece en el portal. ¿Y esto qué somos? Pues esto es lo que decía antes, un portal inmobiliario, pero no de anuncios clasificados, sino de propiedades reales que han estado verificadas con nuestro proceso de verificación a nivel documentación, etc. ¿Esto qué permite? Pues que este cliente extranjero y cliente también final español, digamos, pueda realizar en la propia plataforma una oferta legalmente vinculante. Es decir, se puede hacer oferta y el único paso que no está digitalizado y no se puede hacer 100% en el mundo online es la asignatura ante el notario, porque hoy en día todavía no está digitalizado. ¿Okay? Por eso lo que intentamos es, pues esto, eficiencia y sobre todo aportar un método tanto al profesional como al usuario particular para agilizar el proceso de compraventa. A nivel de propuesta de valor,
lo que decía, damos este valor de la seguridad a este cliente extranjero, este B2C, aumentando la probabilidad de que la operación sea segura y sea exitosa, ¿ok? Con el tema de verificar la documentación. Ahorramos tiempo, estrés y dinero digitalizando toda esta parte del proceso, a pesar de que cuente igualmente con un agente profesional que esté registrado en nuestro portal y que lleve la propiedad para acompañarle. Y para el agente, digamos, que tiene la propiedad en exclusiva y que está especializado en este cliente extranjero, sobre todo en áreas de Levante, Baleares, Canarias, Madrid, Barcelona, a nivel inversor, pues le damos estas garantías para prestar un mejor servicio, también sobre todo con herramientas de gestión de visitas, informe de blanqueo de capitales, etcétera. Y básicamente, pues, conclusión de la reflexión que hemos hecho y de lo que prevemos para los próximos meses, de esta situación, digamos, de inestabilidad y situación macro de, bueno, que consideramos que puede llevar a que baje la demanda de compraventas y suba la demanda de alquiler, ¿ok? Es bueno que hay que estar preparados y que una de las formas de salir, digamos, de esta situación es orientarse, como estamos intentando hacer nosotros, a este cliente extranjero que creemos que va a subir, digamos. Esta demanda por parte del cliente extranjero ya está subiendo, ha llegado hasta el 13%, consideramos que a final de año puede llegar hasta un 15-16% del total de compraventas que habrá en España. Y básicamente esto, mercado sobre todo terciario, es decir, locales, oficinas, naves, etcétera. Inversor, creemos que va a ser lo que mejor va a funcionar en España en los próximos meses. Bueno, y esto. Muchas gracias a los que habéis venido, nos habéis escuchado. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues aquí estamos para lo que queráis. Sí, dime. Yo me he fijado que muchos de esos portales están muy orientados exclusivamente a España. Por ejemplo, Sí, nosotros somos una compañía que vendemos en el Caribe, sí. sobre todo en Punta Cana. ¿Es posible subir nuestra propiedad? No, porque ahora mismo, a ver, nosotros también somos una startup que estamos saliendo al mercado, hace 2 meses hemos salido al mercado, nos estamos enfocando al mercado español, pero este proceso que comentaba de verificación de la propiedad, subida de documentación, etcétera, claro, tiene que adaptarse también a la normativa local de cada país. De momento estamos en España intentando, digamos, solucionar estos pain points para profesionales y usuario final con la normativa española. Si abrimos otros mercados será cuando ya estemos consolidados aquí. Es decir, en cada país donde pudiera haber propiedades publicadas en nuestro portal tendríamos que adaptarnos a la normativa de las necesidades que requiere una compraventa en ese mercado. Entonces, sí que tendrá sentido en un futuro orientarnos a cliente español que quiere invertir en el extranjero, es decir, Caribe, República Dominicana, etcétera, pero ahora mismo no lo podemos hacer por un tema de tecnología y de características del mercado normativo, digamos. ¿Una pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Tú. Ok, pues muchas gracias por venir.